Hoy es día 13 de febrero de 2025 y la conferencia que inicio es cómo pensar y reflexionar bien. Este título me ha surgido inspirado por una asociación de mayores que me propuso impartir hace pocos días una conferencia con este título: El arte de pensar y reflexionar, al cual estoy agradecido por la oportunidad de poderme expresar y también pues por la sugerencia de este título. Entonces es algo de lo cual no es nuevo. He hablado muchas veces, no con este título, sino pues, en las clases que imparto de psicología, en conferencias, etcétera, sobre distintos aspectos que voy a tratar ahora, pero centrándome en algo que todos hacemos, mejor o peor, todos los seres humanos, por el hecho de tener mente, pues pensamos, a veces reflexionamos, etcétera. En primer lugar, voy a definir unos términos o conceptos, como he hecho otras veces, para poder aclarar. Todos sabemos la ambigüedad de nuestro lenguaje y que según en qué contexto o según quién habla, pues podemos darle significados diferentes a las palabras. Gira alrededor de lo mismo, de lo esencial, pero cambia, varía. Y a veces tenemos visiones parciales o más completas, etcétera, y con matices diferentes. Entonces vamos a empezar por definir qué es pensar. Pensar, por el hecho de tener mente, los seres humanos, pues pensamos. Por supuesto que pensamos de infinidad de cosas, todo aquello que podemos abarcar y de lo cual podemos ser más o menos conscientes. Y cuando pensamos, lo que estamos haciendo es, tanto con los ojos cerrados como abiertos, pues crear imágenes. Imágenes de cosas conocidas o imágenes inventadas por nosotros. O pensamientos, que es relacionar unas imágenes con otras. Entonces a veces lo hacemos de un modo determinado, deliberado, voluntariamente, centrándonos en aquello que pensamos. Pero otras veces, y yo diría que la mayoría, estaremos todos de acuerdo, la mayor parte del tiempo, pues en lugar de pensar, somos pensados. Es una frase que no se utiliza mucho, pero que es muy clara. Somos pensados significa que la mayoría de los pensamientos nos vienen sin buscarlos, y nos vienen muchos de ellos inútiles, sin tener que ver con lo que nos interesa, entreteniéndonos en este ejercicio de la mente, pero sin ningún tipo de finalidad, de utilidad, sin poder conseguir nada. A veces incluso con pensamientos negativos que nos hacen pasarlo mal, sentirnos mal, sufrir quizá. Pensamientos agradables que nos entretienen, pero la mayoría indiferentes. Simplemente el hábito adquirido a lo largo del tiempo por nuestra mente de estar pensando día tras día, año tras año, en nuestra vida, pues nos hace adquirir unos hábitos de como si nuestra mente tuviera la necesidad de estar funcionando, aunque no haya una finalidad determinada en concreto. Por eso no es lo mismo pensar cuando somos más o menos conscientes, pero con cierta utilización de nuestra decisión libre, y ser pensados es cuando estamos pensando algo conscientes estaremos, por supuesto, pero sin buscarlo, como algo que se nos impone a nosotros. Y en el título he puesto pensar y reflexionar es pensar. Pero cuando estamos reflexionando, pues estamos buscando la solución de algo, de algún problema, de tratar de comprender una situación, etcétera. Y entonces buscamos con los pensamientos que podemos tener, con las imágenes, con los datos que poseemos,
y también buscando en ese ejercicio del pensar, pues encontrar una solución. O encontrar una solución, aunque no sea de un modo determinado, voy a encontrar la solución de esto. Simplemente, a veces, pues, por buscar la comprensión de algo, que también es buscar una solución a una duda. Entonces, la reflexión es un pensar, pero ordenado, lúcido, coherente, un pensar que nosotros buscamos. De tal manera que la reflexión, utilizando los materiales de la mente que tenemos en nuestra mente, como ahora voy a comentar, los distintos contenidos, etcétera, pues usamos la capacidad de pensar. Pero, repito, de un modo limitado en el tiempo, ordenado, de un modo cuidado, etcétera. Todo esto, ¿quién lo hace? Pues un componente humano que es la mente. Nosotros tenemos en nuestra personalidad, todos lo sabemos, además del cuerpo físico con el cual actuamos, hablamos, nos relacionamos, hacemos cosas, la parte mental con la cual estoy hablando de ello, pensamos, y un componente emocional, que aunque digamos emocional, en términos generales, es un componente con el cual sentimos, nos emocionamos, deseamos, etcétera. De tal manera que la mente a la cual me estoy principalmente refiriendo en esta ocasión es uno de los componentes que tenemos en nuestra vida. Pero también, para poder entender esto y muchas cosas de la vida, hay otro término que es importante tener en cuenta, y es la conciencia. Pero usamos esta palabra muy a menudo, pero nos referimos siempre a cuando decimos tengo conciencia de que entiendo esto, o que no lo entiendo, o, o que tengo duda, o que tengo esta percepción, o tengo conciencia de que estoy alegre o triste, o conciencia de que tengo frío, calor, que estoy cómodo, que estoy incómodo, ¿eh? De que me pasa esto, que siento lo otro, etcétera. Siempre nos referimos a algo, pero en todos los casos, por muy despistados que estemos, incluso por muy inconscientes que nos encontramos, la conciencia está siempre omnipresente, más cerrada, más abierta, más limitada, más amplia, más lúcida y clara, más confusa, etcétera. Yo suelo definir la conciencia como la luz interna, la capacidad de la luz de la comprensión, me refiero, la luz que nos permite conocer, comprender. Se suele confundir con la mente. Bueno, pues si funciona bien sería secundario, pero con nuestra exigencia de avanzar tenemos que aprender a ir diferenciando. No es lo mismo la mente que la conciencia. Lo que pasa es que cuando estamos pensando hay una conciencia que está utilizando los pensamientos. Es decir, que nuestra conciencia está pensando. Pero verdad que muchas veces podemos, o pocas, eso según quién, dejar de pensar y por lo tanto no perder la conciencia, estar conscientes, darnos cuenta de algo, pero sin pensar, aunque sea unos segundos. Cuando aprendemos a estar más tiempo sin pensar, pero conscientes, dándonos cuenta de lo que viene de fuera, de dentro, de que somos nosotros que estamos ahí, entonces vamos descubriendo que la conciencia no es la mente, está por encima de la mente, está más allá de la mente, es más sutil, más profundo, más duradera que la mente que es efímera. O mejor dicho, los pensamientos que surgen de la mente son temporales, efímeros. La conciencia, aunque vaya variando, es continua, es constante, siempre está. Entonces, la atención que tanto nombro, pues es obligatorio incluirla aquí en esto.
Cuando estamos conscientes, estamos atentos. Y cuando decidimos prestar atención a algo, tanto de fuera como de dentro de nuestro interior, a lo que sea, estamos atentos. Será una atención a veces parcial, limitada, pero no tiene límites. Podemos estar más rato atentos y pasar la superficie del asunto y profundizar, entrar en su interior, sea de una experiencia, de una situación, de una vivencia, de un acontecimiento, de los hechos, de la vida, etc. De tal manera que la atención que tanto nombramos, y no solo yo, sino cada vez más seres humanos, tratando de vivenciar, de progresar y de enseñar a otros este camino, pues es uno de los elementos fundamentales de la vida. Cuando más atentos estemos, más comprendemos cualquier aspecto de la vida, más y mejor nos relacionamos con la vida, con los demás, con las actividades, con el trabajo, con todo. Más somos actores en la vida. Cuanto más atentos estamos, nuestra conciencia se amplía. La conciencia siempre está, nada más que nosotros, por ejemplo, la limitamos. Según donde esté expresada, está como más libre o más atada, más dependiente, más identificada, confundida con, con el objeto, con el objetivo, etc. Por lo tanto, la atención que tanto nombramos como algo fundamental para absolutamente todos los seres humanos, si queremos progresar, mejorar, funcionar cada vez mejor, es algo importante. Y su propósito es ampliar la conciencia, mejor dicho, que cada vez más cantidad de conciencia, con su posibilidad de clarificarse, se exprese en nosotros. Y si la conciencia aumenta, nuestra mente funciona mejor, pensamos con más lucidez, sentimos mejor, con más calidad en los sentimientos. De tal manera que he nombrado también nuestro cuerpo emocional, con el cual sentimos atracción o rechazo hacia personas, hacia cosas, hacia nosotros, hacia la vida, hacia lo que sea. Nos sirve, si lo utilizamos bien, para seleccionar, valorando las cosas según la impresión que nos produce, pero con nuestra imperfección, pues lógicamente lo utilizamos mal, nos lía, nos confunde, nos desvía muchas veces, con frecuencia. Todos somos conscientes de que aquellos sentimientos o emociones que tenemos condicionan lo que pensamos y viceversa. Lo que estamos pensando, según su naturaleza, nos hace sentirnos de forma diferente. Y tanto lo que pensamos como lo sentimos, por supuesto, esto condiciona en nuestro cuerpo físico, sensaciones corporales, movimiento, acción, y ahí incluimos la palabra que tanto utilizamos como un componente físico de nuestro ser, influida por lo que pensamos, por lo que sentimos, con lo que queremos, etc. En fin, tener esto claro, como estoy intentando aportar, pues con estas explicaciones a todo ser humano nos ayuda, nos ayuda. Otra cosa es definir conceptos, etcétera, pero si lo tenemos cada vez claro, aunque no estemos pensando esto se define de esta manera o de la otra, ya es un trabajo de avance. Por lo tanto, estar conscientes, estar atentos implica estar conscientes. Y si estamos conscientes, como voy a explicar, pensaremos y reflexionaremos mejor, cada vez mejor. ¿Cuáles son las fuentes de esto, de aquello que nos
de los contenidos de nuestro pensar y de nuestro reflexionar, pues una gran fuente es lo que llamamos el inconsciente. Aunque no sepamos de psicología, pues cualquiera sabemos que la palabra inconsciente significa lo que no es consciente. Nosotros tenemos muchos contenidos inconscientes, nos llegan sin darnos cuenta, inconscientes, no ser consciente, y aparecen en el consciente. Otros no llegan. Entonces, si nos referimos a cada uno de nosotros, nuestro inconsciente es aquello que está en nosotros, contenidos, pero que no nos damos cuenta de que están ahí. Incluso podemos ampliar a un inconsciente colectivo, que no todo el mundo cree, pero que cada vez va a estar más presente en los seres humanos. Una cantidad de contenidos que pertenecen a la humanidad, pero que a veces nos llega a nosotros, quizá vía de nuestro inconsciente personal, y otras veces no. La mayor parte, porque es inmenso, no nos llega. Pero parte de este contenido del inconsciente colectivo, se llama colectivo porque pertenece a la humanidad, pues nos llega. Y por lo tanto son la fuente, una de las fuentes de los contenidos que llegan a nuestra mente, a nuestro consciente, y que, con los cuales pues utilizamos para pensar y para reflexionar. Recordemos que cuando somos conscientes en algún grado, aunque sea poco, en cualquier momento de nuestra vida somos conscientes. La cantidad de días y de años, según la edad que tengamos, la cantidad de vivencias que hemos pasado. Por mucha memoria que tengamos, la mayoría se olvida. Pero otros, aunque hayan ocurrido hace años, hace tiempo, los podemos evocar, los podemos recordar. Pero cuando los recordamos es un rato, un momento. ¿Dónde estaban antes? En nuestro inconsciente. Lo que llamamos la memoria, nuestra memoria personal, es parte de nuestro inconsciente. Algo que vivimos en algún momento y lo hemos olvidado. Y quizá al pronto o tarde, al cabo de años, lo evocamos. Es decir, que pasa de nuestro inconsciente al consciente. Por lo tanto, gran cantidad de los contenidos de lo que pensamos están en el inconsciente, olvidados, porque los vivimos en algún momento. Y son datos, son informaciones que en un momento determinado hacemos consciente. Aunque muchas veces la evocación de los recuerdos es inútil. Los vienen, pero no sabemos para qué. No nos sirven para nada. Nos entretienen. Y gran parte del tiempo estamos ahí pensando y surgen dentro de ese pensar pues contenidos que teníamos olvidados, aunque hay otros que son nuevos. Entonces, ¿qué ocurre? Que parte de nuestro inconsciente, gran parte de el inconsciente es fuente de aquello que utilizamos para pensar y para reflexionar. Pero, como explico muchas veces, y esto es parte de la psicología, en el inconsciente hay como secciones, hay como partes, como departamentos, podríamos decir de varias maneras. Uno de ellos es el subconsciente. Ojo, porque según qué autor, a veces los autores que hablan de estas cosas pues utilizan indistintamente inconsciente y subconsciente. Pero voy a ser muy preciso y luego pues utilizaremos los términos que queramos para diferenciar. Gran parte de los contenidos de aquello que hemos vivido, de las experiencias, una parte puede ser mayor o menor, de las experiencias que hemos vivido en la vida, pues han sido por motivos de censura exterior. Desde pequeño los padres, los mayores, nos dicen, eso no, eso sí, eso no lo hagas.
eso no debes de hacer ni pensar, etcétera. Y entonces nos enseñan desde pequeños, en mayor o menor grado, a reprimir, a inhibir contenidos, a veces pues inadecuados, contenidos vergonzosos, no, no correctos, otras veces sí, naturales, espontáneos, que surgen de nuestro interior. Y luego eso lo aprendemos, lo creamos como hábito, y aunque no haya a nuestro lado nadie, ningún censor, nos autocensuramos. Algo que quiere salir, pues lo volvemos hacia adentro, con la fuerza de nuestra mente. Y eso es lo que se llama reprimir, inhibir. Y eso va a ese departamento del inconsciente que se llama subterráneo, inconsciente. Y parece que desaparezca, porque a veces esto se olvida durante mucho tiempo, pero no desaparece, es energía, todo es energía, ¿no? La energía biológica, la energía emocional, la energía mental, la energía espiritual, todo es energía. Y entonces como energía queda ahí en nuestro interior, encerrado, pero no apaciguado, sino con fuerza, haciendo fuerza para salir por la vía natural de la exteriorización. ¿Y qué ocurre cuando estamos pensando? Que gran parte de esos pensamientos son contenidos reprimidos en nuestro interior. Aquello que hemos reprimido, por ejemplo, aquello que veíamos como amenaza y que reprimimos y queda en nuestro subconsciente, es causa de muchos miedos o temores, por ejemplo, o de pensamientos de valoración de las cosas que frecuentemente hacemos, o de cambios de estado de ánimo, o sin saber por qué, sin una causa aparente. Decimos, como ahora, pues me siento de esta manera, no lo sé por qué, a veces sí, pero en todos los casos es contenidos del subconsciente que hace que pensemos en unas cosas en lugar de otras. Y como hemos dicho, al reflexionar, si esos pensamientos que aparecen como contenidos de la reflexión son, digamos, procedentes de este nivel. Por lo tanto, el subconsciente es esa parte reprimida. Pero hay otro término que se utiliza poco que es supraconsciente. El que he explicado antes es sub, por debajo. Y el supra hace alusión a algo superior, por arriba, por encima. ¿Qué significa esto por superior? Como algo más sutil. Pues aquello que vivimos los seres humanos como con un contenido de belleza, de afecto, de amor, si hablamos de sentimientos, de belleza, si hablamos de algo visual, algo bello, aunque puede ser visual, auditivo, de pensamientos nobles, integradores, que tienen que ver con lo bueno en cualquier aspecto de la vida. Aquello que llamamos intuición, aunque es un término también ambiguo. Es decir, aquella luz que se nos enciende y que nos dice, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo, aunque enseguida la mente empieza a dar vueltas y girar a su alrededor, dando vueltas y pensando alrededor de la intuición. La intuición es instantánea, es una fracción de segundo, es una luz que se enciende y luego esa luz puede más o menos permanecer, apagarse, disminuir, etc. Por lo tanto, supraconsciente es una fuente inagotable que conforme vamos progresando en la vida se hace más presente. Y por lo tanto, cuando más intuitivos somos, más recibimos contenidos de ahí. Contenidos con los cuales pensamos mejor y no digamos reflexionamos con una mayor calidad. Por lo tanto, de todo esto podríamos decir, para mejorar y ampliarlo, que
nuestra conciencia, como a veces decimos, se identifica, la palabra que a veces pues no se entiende muy bien, porque decimos identificar, siempre pensamos en que una persona indica quién es a otras, se da a conocer. Entonces, identificarnos en sentido psicológico es confundirnos, que parte de nuestra conciencia crea que es ese contenido, que ese contenido es innato, intrínseco a nosotros, que es necesario como parte de nosotros, cuando en realidad es un contenido efímero que aparece, viene, desaparece, se va. De tal manera que cuando nosotros, parte de nuestra conciencia, se apodera, se apropia de un contenido mental, emocional, de una idea, de una creencia, que es un conjunto de ideas en las que tenemos sobre cualquier aspecto de la vida, eso es una identificación. Y si le damos fuerza e energía, la alimentamos con más energía, y la energía se alimenta con el pensar, no solo con atención también, sino con el pensar, vamos aumentando su bagaje energético. Y por lo tanto, la valoración que hacemos de cualquier aspecto de la vida, los seres humanos, está en función de la cantidad de energía que le damos, de la repetición. Cuando más pensamos en ello, más energía. Y por lo tanto, tanto en un sentido positivo como negativo, valoramos las cosas. Y eso queda en nuestro interior. Quizá permanece años o toda la vida. De tal manera que cuando estamos reflexionando sobre algo, valoramos, damos un valor, damos una importancia a aquello con lo que más nos habíamos identificado. Aquello que aunque fuera un contenido del pasado que tenemos inconsciente, hemos aprendido a valorar más y por lo tanto aparece en nuestras reflexiones. Quizás sea de un modo, y con frecuencia lo es, equivocado. Quizás sea un espejismo. Quizás sea algo bueno. Quizás sea algo verdad. Pero cuando más atentos estemos y más conciencia se presente en nuestra vida, iremos discerniendo si es correcto o no. Si eso que hemos alimentado tenemos que seguir con ello o tenemos que ir sustituyéndolo por otras percepciones de la vida que nos llegan cuando estamos atentos y abiertos a un continuo descubrimiento. Si pudiéramos intuir la cantidad de cosas que ignoramos, cualquiera nos sorprenderíamos lo ignorantes que somos en relación con lo que podemos conocer, comprender de la vida, lo que no vemos con los ojos, que es inmensamente, infinitamente superior a lo que vemos y oímos, a lo que nuestra pequeña conciencia nos permite percibir. De tal manera que todo esto es parte de nuestro funcionamiento. Yo pensando en algo de ello, tratando, como hago, de tratar de ahondar, de comprender, pues como si dijéramos, qué tácticas podemos utilizar. Parte de ello lo he ido comentando, pues se me han ocurrido unas cuantas, que no quiere decir que sean ni todas ni las mejores, pero creo que son universales para cualquier ser humano. La primera de ellas, por darle un orden, es la atención, esa que tanto vamos nombrando, yo incluido, que no solamente sirve para que estimular a otras personas, a mí mismo, me sirve para recordar que cuando me distraigo, pues tengo que volver a estar otra vez atento, volver. Entonces, una atención general sería esa que vamos prestando cada vez más en nuestra vida cotidiana, no en estados de meditación cerrando los ojos,
que pueden ser buenos si se hacen bien, adecuados y ser una ayuda, sino en cualquier momento, hagamos lo que hagamos, veamos o escuchemos lo que sea, podemos estar atentos. Esta atención, cuando más la practicamos, más nos acordamos de que tenemos que volver otra vez, más nos ayuda de un modo integral en nuestra vida humana. Por lo tanto, esa atención, lo máxima que podemos vivenciar, lo más posible, nos está ayudando para todo, para pensar y reflexionar adecuadamente, como estamos comentando. Luego, también podríamos decir que otra táctica sería como silenciar la mente en determinados momentos. Es decir, que si nos acordamos y valoramos esto, y es muy sencillo, lo que pasa es que es costoso mantenerlo, por la inercia que hemos adquirido, la fuerza de nuestra mente, de que no quiere dejar de ser la protagonista. Entonces, de vez en cuando, pues podemos, incluso si estamos a solas, cerrar los ojos, aunque sea unos segundos, quizá unos minutos, y silenciar. No poner ninguna imagen, que desaparezca todo pensamiento, sentimiento. Bueno, quizá el sentimiento no desaparece, pero que al estar vaciando la mente, la parte emocional del sentimiento se apacigua, se cambia, se transmuta en mejor. Pero sería silenciar la mente, con lo cual se silencia la parte emocional. El cuerpo físico también se relaja, aunque sea unos momentos. Y eso, incluso cuando estamos ocupados haciendo algo, podemos en un momento determinado, igual que podemos respirar lenta y profundamente para soltar tensiones, para relajarnos. Entonces, silenciar la mente es silenciar los demás componentes de nuestra personalidad. Incluso si estamos con personas sin cerrar los ojos, disimuladamente, podemos dejar de pensar en un momento determinado, quedándonos en silencio. Esto hecho, aunque sea brevemente, de vez en cuando, es una ayuda, que al no tardar mucho, notamos los efectos. Es como un complemento de esa atención que podemos prestar en cualquier situación, hablando, escuchando, mirando, trabajando, haciendo cualquier cosa. Hay un tercer aspecto, también básico como otros, que podemos hacer deliberadamente, aunque cuanto más atentos estemos, más se desarrolla, como he dicho, la capacidad intuitiva de comprender, la capacidad de amar y la voluntad, la vitalidad, la energía que necesitamos no solo para vivir, sino para actuar, para hacer cosas. Los tres componentes básicos de nuestra vida, de nuestro ser interno, son estos tres. La luz o inteligencia, el amor, no deseo, sino el amor bien entendido, y la voluntad, que tiene el contenido de la energía vital. Entonces, esto en un momento determinado es una elección libre de cada persona. Podemos dedicar unos minutos a centrarnos en ello. Unos minutos, claro, hay que estar, digamos, solos, tranquilos, relajados y centrarnos en visualizar por dentro esa energía vital que tenemos, que entra al inspirar, que recorre nuestro cuerpo, dándonos esa vitalidad y esa energía que necesitamos para la vida. Visualizar que somos luz, que tenemos luz en nuestro interior. Luz, no cosas iluminadas, visibles, sino luz en sí. Y sentir amor, un amor incondicional en la zona de nuestro corazón, que es donde lo podemos sentir.
Entonces este centramiento, tratando de darnos cuenta de que está ahí en nosotros, no egoístamente, sino como vivencia interna, que se puede luego proyectar hacia el mundo exterior. Esto sería estar centrado. Pero si estamos muy atentos, y eso lo podemos comprobar rápidamente, aunque sea muy rápidamente, pues nos damos cuenta de que estamos más intuitivos, que podemos comprender más, nos sentimos más en armonía con las personas, con las actividades que hacemos, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, sin fricción, aunque luego vuelva toda esta serie de actitudes y vivencias separativas que crea nuestra mente al ver diferencias. Pero aunque haya todas las diferencias que sean, sentir que en el fondo formamos una unidad, parte de un todo. Eso es la esencia, la fuente inagotable de lo que, bien entendido, significa amor, unidad, compenetración. Entonces todo esto, conforme lo vamos viviendo, cuando reflexionamos sobre un tema, eso está ahí incluido, lo aportamos y esa reflexión se hace creativa, se hace luminosa, se hace útil y nos ayuda a comprender, a profundizar en cualquier aspecto de la vida. Otro, digamos, de estas tácticas que se me ha ocurrido sería buscar información. Más o menos, no todo el mundo, pero muchos lo hacemos. Queremos entender algo, sentimos curiosidad. Curiosidad por algo es, pues, conocer. A veces diferencio entre conocer y comprender. No es lo mismo. El conocimiento es una base para poder comprender, pero a veces nos quedamos conformes con conocer, satisfacer una curiosidad y nos da un cierto gusto o placer emocional y ahí se termina. Pero comprender es algo más. Es comprender, intuir, penetrar en su esencia, en el porqué, en la causa que determina cualquier fenómeno o cualquier acontecimiento. ¿Por qué ocurre? Y entonces, pues, las informaciones las recibimos de otras personas que nos hablan, de los libros que leemos y también, ¿por qué no?, de aquello que observamos con nuestros sentidos. O también si meditamos, como estamos diciendo, vivir atentos es la máxima, la mayor de las meditaciones, por muchas que hayan en el mundo, en las distintas culturas, la máxima es la atención al presente, como se dice, aquí y ahora, en cualquier momento. Esa es la máxima de las meditaciones, pero esto no quita que a veces muchas personas con meditaciones concretas que se hacen con los ojos cerrados durante unos minutos sirva de ayuda. Lo es, muchas veces lo es. Entonces, pues el buscar información, pues lo hacemos unos más que otros. Y cuanto más información adecuada, el problema muchas veces está, ¿dónde encuentro la información más adecuada? Porque la tenemos a manos, pero no es la más adecuada. Y muchas veces personas con la mejor voluntad del mundo nos dan una información equivocada. No porque quieran engañarnos, que a veces sí, pero otras veces no. Y lo equívoco está bastante presente, lo insuficiente, lo superficial, los espejismos de la percepción de las cosas. Entonces, cuanto más intuitivos seamos, más exigentes en profundizar, en intuir, en penetrar en las causas internas. Fijaos que en algún momento lo he dicho, existen unas causas y existen unos efectos, con distintas palabras. Y en la vida todos observamos, aunque sea de un modo muy limitado, que al hacer unas cosas, pues produce unos efectos en nuestro comportamiento. O que
unas causas fuera de nosotros han determinado unos efectos, pero otras veces no lo vemos. Y no lo vemos por nuestra percepción superficial y porque a veces la distancia en el tiempo entre la causa y el efecto es grande. Y por lo tanto creemos que algo no produce ningún efecto. O que ciertos fenómenos no sabemos por qué. Han surgido por el azar de la vida, sin saber por qué. O a veces vemos una causa, pero no es suficiente, porque esta ley de causa-efecto forma una inmensa cadena, ilimitada cadena de eslabones, donde están unidos una causa de un efecto. A su vez esa causa es efecto de otra, y esa otra causa es efecto de otra anterior, y así hasta donde no podemos seguir. Está todo lo que existe dentro de esta ley universal, como de otras leyes universales, ley de causa y efecto. Y cuanto más profundizamos en la vida, lo observamos en nosotros, en los demás. Y no solo causa-efecto, en sí, neutral, sino causas positivas, efectos positivos, causas negativas, efectos negativos. A veces no se ven de inmediato, pero con la profundidad son evidentes que están ahí. Y por lo tanto, no solamente con las causas que nosotros podemos producir unos efectos en otras personas, en el exterior, sino la devolución, más pronto o más tarde, de las personas o de otras fuentes, nos llega, acorde con la calidad, con la ética de eso que hemos hecho, positivo, negativo. Y esto todavía no es conocido por muchos seres humanos en estos momentos, la humanidad. Pero esto, junto a otras leyes, en el futuro tendrá que ser básico, fundamental, desde pequeños, dependiendo del nivel que tengamos de posibilidad de comprender. Entonces esto ayuda mucho, porque cuando estamos reflexionando, lo estamos utilizando. Estamos utilizando esto, depende de esto otro, o esto quizá va a llevar a tal efecto, etcétera. Lo estamos utilizando, por lo tanto, una buena aplicación de esta ley ayuda a una buena reflexión. Otra forma es la selección de datos útiles de estas tácticas que se me han ocurrido, que no son completas, no son totales, que nosotros aprendamos a seleccionar los datos que nos llegan cuando pensamos y cuando reflexionamos, como estamos diciendo. Entonces, si estamos atentos, estamos alerta y nos vienen pensamientos intrusos, con delicadeza descartarlos, dejarlos pasar, que pasen de largo y volver otra vez a centrarnos con los pensamientos y las imágenes adecuadas. Por lo tanto, esta capacidad de seleccionar sin tensión, relajadamente, es importante. Tiene que ver con lo otro. Cuanto más atentos estemos y vayamos educándonos, autoeducándonos con atención, mejor lo haremos. Esta capacidad de seleccionar de un modo discernitivo. Discernir significa seleccionar la opción más adecuada, pero no seleccionada por el capricho, como solemos hacer, o porque elegimos en ese momento, sino por lucidez, porque vemos. Eso es discernir, la mente iluminada, para poder ver lo adecuado. ¿Y en qué ejemplos podíamos aplicar? Pues en infinidad de ejemplos. Cada uno podemos aplicarlo. La cantidad de momentos que nos ponemos a pensar o reflexionar es enorme. Momentos o fines que buscamos. A veces reflexionamos sin saber por qué. Eso ya no sería reflexión, sería un pensar, ser pensados. Pero cuando nos ponemos a pensar en algo buscando alguna solución, es por algo.
Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, pues para prepararnos para algo. Cuando somos pequeños, en la educación se nos prepara en general, en muchos aspectos. Todavía no es la educación integral que a veces intuimos muchos cómo tendría que ser, fundamentalmente psicológica. Es la psicología, empezar de pequeños, no psicología teórica, oficial, sino a conocernos, a nosotros, el mundo exterior. Algo se hace, pero siempre se puede mejorar. Luego, pues nos preparamos para una profesión. Pero cuando llega un momento, la persona ya entra y deja de hacer eso que se llama estudiar, pues, pues sí puede seguir aprendiendo, pero cada vez es más frecuente que los seres humanos busquemos seguir aprendiendo, no necesariamente sentados en un pupitre. Podemos aprender de muchas maneras, por nuestra cuenta, quizá asistiendo a cursos, y esto no hay edad. El aprendizaje, aunque sea a solas, con esa atención que he nombrado, es algo sin límite. Y si hay demanda interior, hasta el último momento de nuestra vida podemos seguir aprendiendo. En este sentido, el conocer a personas mayores y parte de mi labor de educación a personas mayores y adultas, etcétera, pues me hace percibir pues que es algo que va aumentando. La demanda interior, sea la edad que se tenga, de seguir aprendiendo cosas. Y sobre todo, pues, psicología, para conocernos más y mejor. Entonces, pues, esta preparación puede ser para muchos fines. Como estaba diciendo, es algo que nos permite comprender mejor en una buena reflexión y ponernos a pensar. Si ahora voy a tal sitio, si ahora leo a tal autor o tales libros, quizá voy a aprender esto. Pues voy a hacerlo. Y nos ponemos a reflexionar para luego tomar una decisión. Pero con, como hemos dicho, con los mayores y mejores datos para aprovechar ese tiempo de aprendizaje, que no sea inútil, que sea algo útil para nosotros y para los demás. Otro ejemplo que podríamos poner es pues decidir hacer un viaje. ¿Qué ocurre cuando antes de hacer un viaje? Pues es fácil reflexionar y poner, este viaje que me he enterado podría ser interesante, ir con estas personas, conocer este lugar. Es un viaje que puedo pagar, es un viaje que puedo hacer, tengo tiempo, tendría que dejarme esto o lo otro. ¿Qué cosas puedo conseguir? ¿Qué inconvenientes puedo tener? Y nos ponemos a reflexionar sobre ello. Es una reflexión que hacemos. Entonces, los datos, la información que he dicho, se va tomando y se busca datos de ese lugar, etcétera, de qué voy a aprender, qué voy a conseguir, qué me va a proporcionar a mí, etcétera, etcétera. Entonces, con esos datos y con la ley de causa-efecto que he dicho, etcétera, y con toda la atención posible, podemos decidir mejor sobre si hacer ese viaje o cuándo hacerlo, etcétera. ¿Cómo tratar con una enfermedad? Puede ser otro ejemplo. Un ejemplo de si tenemos síntomas, es fácil ponernos a pensar, o somos pensados, nos vienen pensamientos. ¿Esto será una enfermedad? ¿Será grave? Incluso antes de ir al médico o a quien sea para consultar si esos son síntomas de alguna enfermedad. Entonces, una reflexión con los datos que podamos tener y buscar información. Y si es una enfermedad que estamos enfermos, pues a lo mejor una reflexión es, ¿este tratamiento que me ha dado el médico será el adecuado? ¿Será conveniente buscar otro para comparar? ¿O tengo confianza? ¿Me da confianza? Son datos que podemos tener en una reflexión. ¿O esta enfermedad solo la de tratar
los médicos o necesito una ayuda psicológica. Y lo digo porque con frecuencia hablo de la psicología de las enfermedades, como mucha gente y cada vez más investigadores y científicos están descubriendo los efectos psicológicos en las enfermedades, en su gestación, en su creación, en su desarrollo, de curación, de alivio o de mantenimiento, etcétera. Y entonces en una buena reflexión, decir, pues he oído hablar, voy a tomar información, voy a ver si esto que me está pasando en mi cuerpo físico, ¿qué tiene que ver con mi actitud psicológica? Si tengo que no cambiar mis pensamientos, mi sentir, mis deseos, etcétera. Vivir de otra manera psicológica, que en sí ya tiene un valor, sino para la enfermedad, en este sentido. Entonces, pues eso. Otro ejemplo puede ser, pues, las relaciones humanas. Nos ponemos a reflexionar. Con esta persona que conozco, ¿cómo lo enfoco? ¿Me relaciono más? ¿Me relaciono menos? ¿Voy a hablar? ¿Me callo? ¿Qué le voy a decir? Le diré esto. Y a veces en esa reflexión es un lío. ¿Lo digo o no lo digo? Luego estamos con la persona y hacemos lo contrario. Pero una reflexión lúcida, decir, pues esto lo voy a decir, pero lo voy a decir adecuadamente para no alimentar un estado tenso, de conflicto, de enfado. O lo voy a decir, o voy a adoptar esta actitud. Es decir, que podemos ir reflexionando con estos métodos o tácticas que estamos diciendo para cómo relacionarnos mejor con las personas conocidas, allegadas, o con las personas extrañas, etcétera, etcétera. Y entonces eso es motivo de reflexión frecuente, muy frecuente. Otro ejemplo muy generalizado es cuando tenemos una duda. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Pensemos unos momentos. Cuando nos ocurre esto, por ahí pasamos todos. Y a veces estamos en un momento determinado pensando de una forma y decidimos hacerlo y nos equivocamos. Es decir, que ¿por qué hemos tomado la decisión de actuar en ese momento? Pues algo nos ha motivado a ello y a veces acertamos y otras veces no. Tampoco podemos estar eternamente meditando o reflexionando sobre ello. Por lo tanto, se trataría de adoptar, tomar la máxima cantidad y mejor de datos, dejar momentos de silencio para que con esos datos intuir lo más que podamos cuál es la mejor opción y luego ponernos en marcha, actuar con la acción, aplicar nuestra energía, nuestra voluntad para hacerlo, no esperar eternamente. A veces se dice actuar, movilizarnos para actuar, pero, como he dicho antes, puede ser momentos inadecuados. Aún así, aunque nos equivoquemos, hay que tomar una decisión, pero que sea con la mayor y mejor información que tengamos. Por lo tanto, pues fijaos la cantidad de cosas a tener en cuenta que se pueden sintetizar en pocas. No puede ir uno con una lista en cada momento, aunque a veces las cosas podrían ser útiles en nuestra vida, sino con la atención, esta atención que nos hará, aunque sea espontánea e improvisadamente, adoptar la actitud más adecuada. Espero que todo esto sirva para que a muchas cosas de las que he dicho, a lo mejor los que me vais a escuchar las estáis haciendo, pero siempre, me incluyo yo, las podemos hacer mejor. Seguro que después de este rato en que he estado aquí centrado, como hago otras veces, me sirve para mejorar mis reflexiones y mis pensamientos. Se trata de compartir aquello
profundizar, vivenciar con la mayor atención, con el mayor amor que podamos, con la mejor energía, mejorar las cosas. Y eso nos servirá para nosotros y para los demás. Cuando estamos transmitiendo, enseñando, ayudando, podemos estar aprendiendo. Es un ejercicio mutuo de utilidad compartida para uno mismo, para los demás. Espero que haya servido esta exposición y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención.